Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Continuamos con el tema de la fe y en lo que vas buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones, que como siempre te exhorto a que la tengas a la mano, porque siempre hay algún punto que sobresale, algo que te inquieta, algo que tú quieres averiguar o indagar un poco más. Pues es bueno que tengas algo donde hacer ese apunte, porque si no se te pasa. La ventaja también de que estos episodios sean grabados es que puedes ir hacia adelante, hacia atrás, repetir. También aprovecha y comparte estos estudios con tu familia y con tus amistades. Dale like y suscríbete al canal para que el canal crezca. Gracias a todos los que así lo han hecho. Gracias a los que están orando. Gracias por tus oraciones y por tu apoyo a aquellos que han podido. Y su situación actual, porque la economía está difícil, ¿verdad? Aquellos que han podido aportar económicamente, se los agradezco. Así que no es fácil, no está accesible para todos, pero si tú consideras que esto es de valor y es importante, pues te voy a agradecer tu ayuda y tu apoyo a este proyecto de estudios sobre la palabra del Señor que se llama Grace 21. Gracia para el siglo XXI, porque es la gracia práctica, lo que aprendemos de la palabra del Señor para ponerlo, ejecutarlo, utilizarlo en nuestras vidas en este tiempo que nos ha tocado a ti y a mí vivir. Muchas complejidades, muchos cambios. La humanidad pues sigue manifestando sin lugar a dudas de que hay algo que se llama pecado. Hay algo muy mal en el ser humano, en la humanidad, que lo lleva a hacer cosas que son realmente terribles. Cuando uno tiene un estándar con que compararlo. ¿Cuál es el estándar? Pues la ley moral de Dios, el carácter de Dios, lo que Él quiere para nosotros y lo que nosotros realmente estamos manifestándole a Él, que va contrario a su voluntad. Y ahí queda claro de que hay un asunto en el medio, un problema que tiene que ser resuelto y solamente el Señor lo puede resolver. Y ahí se contesta la pregunta: ¿por qué envió a su Hijo Jesucristo al mundo? Demuestra el amor de Dios, la gracia de Dios y su misericordia. Que quede claro también que esto no va a seguir así indefinidamente. Lo que estamos viendo hoy, para muchos, bueno, siempre ha sido así, siempre ha sido así. El Señor ha intervenido en el pasado y esa es la bendición también de tener su palabra, de que podemos ver lo que el Señor ha hecho antes y nos pone en la perspectiva correcta para mirar hacia el futuro lo que el Señor es capaz de hacer y va a hacer de acuerdo a lo que se ha profetizado. Antes de ir directo al estudio, para que te estoy dando tiempo para que tengas tu Biblia a la mano, que tengas tu café, así que sea buenos días o buenas tardes o buenas noches, como quieras, bienvenido. A mis espaldas está parte del río Jacaguas, es el río principal, podemos decir, de nuestra ciudad de Juana Díaz, en nuestro pueblo al sur de Puerto Rico. Este sector es el sector Arús. Este río hoy está sereno, está tranquilo, la mañana está aunque calurosa, con mucha humedad. Y en las tardes está lloviendo bastante y hay relámpagos y todo este asunto. Uno lo ve ahora sereno y tranquilo, pero este río se ha desbordado de aquí, se ha salido de su cauce tantas veces que yo perdí la cuenta. Y aquí hay unas personas que yo realmente admiro y respeto, son las personas que todavía permanecen y viven aquí al ladito, donde yo estoy. Hay una escuela, hay dos iglesias, hay residencias, hay comercio, pero realmente cuando el río Jacagua se sale, sobre todo cuando hay grandes inundaciones, y este río hacia el norte, hacia la ciudad, hacia el pueblo de Villalba, conecta y pasa por la represa, el embalse del lago Guayabal. Si tengo una foto, que creo que tengo una, la voy a colocar para que sepas. Por ahí pasa el río Jacagua hasta que llega aquí. Y solamente un poco más abajo, yo diría que poco más de una milla o algo así, no soy muy bueno en esas distancias, está la desembocadura del río Jacaguas, que sale en el sector Manzanilla, y cuando allí se desborda, muchas veces han tenido que salir en rescate estas personas, las autoridades. Es peligroso, pero cuando está así como hoy, muy sereno, muy tranquilo, es algo bonito. Si escuchas tránsito, y déjame ubicarte ahora también en tiempo y espacio donde me encuentro. Estoy en lo que es el puente de hierro, llamado puente de hierro del sector Arús.
ha habido o hay varios de estos puentes en diferentes partes de la isla, pero ya están en desuso, como este. Yo estoy ahora mismo, estoy en una carretera, parte de la carretera PR número 1, una de las arterias principales de nuestra isla, que va desde el sur hasta el norte, de norte a sur. Y ahora no, porque ahora hay autopistas y todo este desarrollo que ha pasado con el tiempo, ¿verdad? Con el pasar de las décadas. Pero esto era la carretera principal. Vas a ver alguna foto que voy a poner de cómo se ve este puente de hierro que todavía está en pie, pero por las razones que sean, pues se determinó pues entonces hacer el puente nuevo que está justo al frente mío. Y por ahí van los autos y van uno tras del otro, así que si lo escuchas, ese es el sonido que vas a escuchar tal vez de fondo, tal vez el micrófono lo recoge. Pero aquí estamos en el puente de hierro del sector Arús, en la carretera número 1, en el municipio de Juana Díaz. Y estamos hablando de la fe. Y vamos a Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a los primeros 2 versículos. Qué duro le hemos dado a este tema. Yo creo que está bastante claro. Y sabes que siempre queda algo para cubrir para el futuro. Pero la fe en el creyente es como el aire en la persona. Sin fe no se puede funcionar. ¿Se sostiene de qué? Pues vamos a leer en Hebreos el capítulo 12, los primeros 2 versículos. Por tanto, y siempre que leemos ese por tanto, es que viene arrastrando el tema o el contexto de algo que estaba antes de este punto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque nosotros estamos públicamente. ¿Y cuáles son los testigos? Bueno, pues está la gente, pero también están los ángeles, ¿verdad? Hay un ámbito espiritual que se mueve, que nuestros ojos físicos no lo ven, pero está ahí: principados, potestades, hay huestes de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver si llegamos al capítulo 6 de Efesios, entonces somos más específicos en cuanto a este punto. Teniendo en derredor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos son uno de los versículos que tal vez refuerza el punto de que Pablo es el autor de Hebreos, porque hay muchas de las cosas que se escriben en este libro que el Señor no por su voluntad tal vez no quiso que se adjudicara a autor en específico, pero está dirigida a hebreos, o sea, a judíos creyentes. Pero hay puntos que se leen que parecería que son él. Y este aspecto de una terminología, un lenguaje deportivo, Pablo también lo utiliza, y extendiéndose hacia la meta, y va corriendo, y solo algunos ganan de los que participan. Y todos estos versículos los voy a colocar también para que tú los tengas en los puntos de referencia de este episodio. Y andamos en una carrera, y para ir corriendo, si te fijas, si fueran en este tiempo moderno, pues obviamente la gente utiliza la ropa deportiva adecuada, sobre todo que sea liviana, para poder llevar la carrera a cabo con los menos inconvenientes posibles, porque de por sí ya la distancia es mucha, el desgaste físico es mucho, la aceleración de la respiración, de los latidos del corazón, ya de por sí eso hay que cuidarlo. Pero hay que salir del peso excesivo. Y aquí dice, despojémonos, o sea, que nos quitemos. Y yo estoy utilizando este texto, que aunque está dirigido esta carta a este grupo específico de personas, sí podemos utilizarlo para nosotros, para este tiempo de la gracia, porque Pablo utiliza un lenguaje muy parecido, de quitar de nosotros, de vistámonos, de hacer morir el viejo hombre. O sea, quítate eso que está de más, concéntrate en esto para que la carrera la puedas llevar a cabo y seas efectivo llevando la carrera, que es, y es un término también que se utiliza para llevar a cabo lo que es la vida del creyente. Cuando dice andando en el Espíritu, está diciendo que vivamos en el Espíritu. No es el andar esqueleto muscular, literalmente, no. Estamos utilizando un lenguaje figurativo, algo de analogía, algo que podamos compararlo con la vida, ¿verdad?, que llevamos común, y se nos hace más fácil entender un punto importante que el Señor quiere que tú y yo captemos y pongamos en práctica. Esto no sucede en el vacío, esto tiene una razón de ser.
Despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, todo aquello que nos atrase, que nos desacelere, que nos afecte y nos interrumpa nuestra vida cristiana, eso hay que sacarlo, hay que identificarlo. Y en los salmos el salmista dice, examíname, oh Dios, porque a veces uno cree que está bien. Uno puede estar bien mal, sumamente equivocado. Y le pedimos al Señor por su Santo Espíritu y por su palabra que detectemos esas áreas que nos están afectando y sobre todo, y estamos tocando el tema de la fe, que nos afecten nuestra fe, los enemigos de la fe. Haciendo ahora una analogía contemporánea, el famoso personaje de Superman. Superman tiene algo que lo debilita. Él es el hombre de acero, el superhombre que vuela a gran velocidad, a grandes alturas, vino de otro planeta y está sirviendo aquí, tiene una S, ¿verdad? Que en algunas películas dicen que significa esperanza. Y nosotros tenemos a nuestro héroe real, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que afecta y debilita a este superhombre es que la kriptonita, este material color verdoso, le resta la fuerza. En el creyente, haciendo esa analogía, nuestra kriptonita, la desconfianza asesta un golpe grandísimo a la fe, la debilita. La incertidumbre y el no alimentar nuestra vida cristiana con el alimento sólido de la palabra de Dios, la oración, el estar juntos los creyentes y hablar de los asuntos de Dios, el ministrar, estar ocupados en las cosas que Dios quiere que estemos ocupados. Si nosotros no llevamos a cabo eso, nos vamos a debilitar, la fe va menguando. Y sucede un cansancio espiritual, un cansancio que entonces entorpece nuestra efectividad, nuestra carrera, nuestro caminar, todo eso va en contra. Y la Escritura está diciendo, despójate de esto, o sea, sal de esto, elimina, quítalo, es innecesario, es peso excesivo. Y del pecado que nos asedia, que va como al ataque, en búsqueda nuestra. Y corramos con paciencia, y la podemos tener porque es parte del fruto del Espíritu, la paciencia, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante. Ahora, el versículo 2, que es el que me interesa llegar, porque estamos tocando el tema de la fe. Puestos los ojos en Jesús. En Colosenses capítulo 3, los primeros versículos que dice, pongamos nuestra mirada hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no nos fijemos en las cosas de la tierra. Eso es una directriz clara, la hemos explicado muchísimas veces, que el Señor nos está diciendo, enfócate en mis asuntos, dale prioridad. Ahora tú me perteneces por haber creído en Cristo. Dios es nuestro Padre, nos está hablando a través de su palabra, y nos dice, mira, ora, alaba, llénate de la palabra, estés pendiente de las buenas obras que tienes que estar pendiente. Y aclaramos, no son obras para mantener la fe porque la podemos perder, no son obras para que nos llegue la fe, para caerle bien a Dios, no, porque la salvación la tenemos claramente en Cristo por haber puesto nuestra vida en Él, nuestra fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice en Hechos el capítulo 16, a la pregunta que hizo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero el Señor nos está dando tantas instrucciones para mantener esa fe fortalecida y en crecimiento. La fe va agarrada de la confianza, de la dependencia de Dios. Está agarrado también del conocimiento de su voluntad que vemos en su palabra. Dice, puestos los ojos, está el versículo 2 de Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Y aquí dice algo bien importante, el autor, y el autor es el que origina algo, el que se le atribuye algo, el responsable de algo. Está el autor de un poema, el autor de una pintura, el autor de una pieza legislativa, sí, utiliza mucho ese término, pero la palabra, refiriéndose al Señor mismo, dice Alfa y Omega. Él es el principio y el fin de todas las cosas.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo descansa en Él, el originador, nuestra fuente primaria de fe. No somos nosotros mismos, es el Señor, que es el autor y el consumador de la fe. Si somos creyentes es porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso definió todo nuestro pasado, determina claramente nuestro presente y ya quedó claro nuestro destino, nuestro futuro. También nuestro propósito, nuestra identidad. Así de importante es la fe. ¿Y en quién tenemos la fe? Porque la gente cree en muchas cosas. Uno puede creer en muchas cosas y poner la fe ciega en un montón de cosas. Una fe incierta, frágil, en cosas que son perecederas e imperfectas. Pero cuando tenemos la fe puesta en Cristo, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Aquí lo dice claramente. Continúa en el mismo versículo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, como ya mencionamos. El versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ve? La fe da fuerza, estamos fortalecidos por la fuerza del Señor, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Así que ya vemos que este versículo es bien importante con relación al tema de la fe. Vamos a Romanos, el capítulo 10, que también hay algunas porciones que hacen mención del creer y tener confianza en el Señor. Y hace una calor tremenda. Este episodio parece que a mí no me va a durar mucho, porque estoy sudando y hay una humedad bien fuerte en este día. Pero Señor, permíteme seguir con este estudio, porque ¿qué es este calor comparado con todo lo que el Señor padeció por nosotros, verdad? Es incómodo, pero hay que seguir. Este es el compromiso que hemos hecho. Romanos, el capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ve que la palabra fe rebota en muchas partes en toda la Escritura. No debe ser ignorada. Ahora mismo nosotros estamos prestándole mucha atención y estudiando esta palabra. Dice el versículo 9, ¿verdad? El versículo 8 al final dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Tiene 2 puntos. ¿Por qué? Porque a continuación, ¿verdad? Viene algo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental en la vida de un cristiano, de alguien que dice que es creyente, ¿verdad? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que lo invoque es que ponga la fe en el Señor. Nosotros sabemos cuál es el evangelio de salvación, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice, el versículo 14 también viene con un planteamiento de pura lógica. Porque uno dice, y el Señor es claro, si creen en el Señor, van a ser salvos. Ahora, pero alguien tiene que ir y contarle estas cosas al que está afuera, al que no ha creído. Alguien tiene que ser evangelista, embajador, un representante del Señor que tiene la palabra en su vida, que la ha creído y la va a compartir con otros. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
El versículo 17 también es importante con relación al tema que estamos tocando. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿notaste lo que dice la Escritura? ¿Cómo van a saber si no hay quien vaya y les hable? ¿Cómo van a saber si tú y yo nos quedamos callados, si nos quedamos encerrados en las iglesias, allí, cómodamente, dejando que los días pasen hasta que el Señor venga por su iglesia? No, hay tarea que llevar. Está tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu vecino, compañeros de trabajo. Todas estas personas, muchas de ellas tú lo sabes. Tú y yo interactuamos con ellos y sabemos si sos salvos o no. Por algún lado se nota el fruto del Espíritu. Sus vidas dan testimonio de dónde está su prioridad. Sus labios, si profesan la fe, si hablan del Señor, si conocen textos bíblicos, pero todo si hay una aplicación y un fruto evidente de esta transformación, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo te puedo decir que aunque no estoy conforme al punto que he llegado, tengo que admitir y reconocer y darle la gloria al Señor de los cambios tan grandes que han sucedido en mi vida, de que no soy la misma persona que era hace tiempo atrás. Y todavía queda trabajo por hacer, pero también creo firmemente en lo que dice en Filipenses capítulo 1, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos con Él. Y vamos progresivo hacia adelante, cada vez menos nosotros, más Cristo en nuestra vida. Y si Él ha hecho eso conmigo, y sé que lo ha hecho contigo, y sé los testimonios de mucha gente que yo conozco que son, cómo eran en el punto A y cómo son ahora en el punto B, o el punto C que es Cristo, cómo los transformó, cómo ellos ya no son lo que eran, ya no tienen los intereses que tenían antes, los desórdenes, los vicios, la manera de actuar y de vivir cambió. Es evidente, el Señor es un especialista en hacer nuevas todas las cosas. Pero sin fe, ¿dónde está puesta la fe de estas personas? Pues tenemos que hablar del autor y el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue que el Señor lo envió? ¿Qué significa todo esto del pecado, la salvación, condenación, el cielo, el lago de fuego, el día del Señor? Todo esto, ellos tienen derecho a saberlo. Pero alguien tiene que ir. Y la palabra dice que son hermosos los pies de aquellos que llevan el Evangelio. Ahora, no se nos va a hacer fácil, porque hay oposición del triunvirato del terror. ¿Cuál es el triunvirato del terror? Satanás, como el jefe de este asunto, de oponerse a los asuntos de Dios, de entorpecer, de ser el que está cegando el entendimiento de la gente. El mundo y la cultura anticristiana y antibíblica, y la carne. Si se alimenta la carne siempre va a querer más, y la carne no se alinea con las cosas del Señor, todo lo contrario. Por eso es que Pablo en Gálatas, no lo iba a leer, pero ya que lo estoy mencionando, vamos a ver qué dice aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios, ahí está con letra E mayúscula, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está esa batalla todo el tiempo, ¿verdad? Tú la experimentas, yo también. Pero el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Da un listado de asuntos, ¿verdad? Importante hasta que llega al fruto del Espíritu. Pero vemos claramente que está esa batalla. Por eso es que tú y yo tenemos que poner empeño. Tú y yo tenemos que ser bien intencionales. Tenemos que querer agradar a Dios, querer escuchar su palabra, querer llevarla a cabo, vivir en la gracia que estamos en esta dispensación de la gracia. Y este mensaje de la gracia, como decía mi amado padre Julio César Aníbal Ortiz Correa, Satanás odia el mensaje de la gracia y se levanta y se opone. Y en Efesios, el capítulo 6, que te mencioné hace un rato atrás, y en el episodio anterior terminé mencionándote un versículo que vamos a llegar a él ahora. No debemos olvidar que estamos en plena guerra espiritual. Yo no le quiero dar mucho crédito al enemigo, pero ignorar que él está ahí, real, y está maquinando, y que Dios nos ha dado a nosotros herramientas para combatir con las armas de luz,
las estratagemas y el sabotaje espiritual que Satanás quiere llevar a cabo y está llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo. Si yo no hablo de eso y si tú y yo nos hacemos los enajenados, vamos a fallar. Estamos en una guerra y tenemos que estar alertas, velando, estando sobrios, porque ahora que le pertenecemos al Señor, hemos decidido de qué lado de esta guerra estamos. Estamos con el Señor, no en contra de Él. Antes estamos enemigos, ahora somos hijos de Dios, embajadores, soldados, miembros del cuerpo de Cristo. Hubo un cambio extraordinario en nuestras vidas y vivamos conscientes de eso. Podemos ignorarlo. No podemos hacer esta negociación que hacemos casi todos los días de, ok, está una parte mía espiritual que yo la atiendo los domingos y cuando tengo mi devocional, pero el resto del día es carnal. El resto del día yo vivo en este mundo y vivo con las cosas del mundo no son tan malas, dependiendo como tú las veas. Y el Señor me entiende y empezamos a hacer estos malabares y esta gimnasia espiritual. Y lo que estamos haciendo realmente es desconectando y apagando todos los sistemas de alarma que ahora con el Espíritu tenemos y nuestra conciencia. Dios lo ha puesto ahí para nosotros no darnos cuenta que vamos desviándonos. Si fuera una pieza de calibración, la calibración la hace el Señor con su palabra, con la nueva vida que tenemos en Él, con su Espíritu, y nos traza el camino, la ruta específica. Pero si uno empieza a desviarse, ya se pierde la calibración. Ya no hay un instrumento sintonizado en armonía. Y entonces algo va a salir mal. Causa y efecto, acción y reacción. Yo estoy ahora mismo en un sitio que era una carretera principal hace muchos años atrás. Mucho tráfico. Yo no podía hacer esto que estoy haciendo ahora donde yo estoy ubicado, en este puente de hierro en Arús, que hay también uno parecido que tampoco están usando en el área de Añasco. Esto es al oeste de Puerto Rico, no sé dónde más allá otro. ¿Qué hicieron? Hicieron una carretera nueva. Pero los vehículos no pueden pasar por aquí. Por cierto, hay unas vallas de concreto que el que trate de meterse por aquí va a tener tremendo problema. Se tiene que ir por la nueva ruta, la ruta que se abrió un nuevo puente. Pues el Señor ha hecho eso en nuestras vidas. Cristo es el puente que nos ha reconciliado con Dios y tenemos un camino a seguir. La vida que Él nos presenta y toda instrucción que tenemos como creyentes en las cartas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón, y podemos tener mucha enseñanza, otras cosas a través de la Escritura, pero en las cartas de Pablo hay directrices claras para ti, para mí, para este tiempo. Y ahí pasó un camión y ahora puedo seguir hablando. Vamos a hablar de la armadura de Dios, pero por encima, porque no es el tema principal, pero porque estamos hablando de la fe, pero todo está conectado. Y gracias por tu paciencia. Y sí, estoy sudando, pero sigo en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando nuestra fe aumenta, recuerden en el Evangelio cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso da a entender de que la fe, podemos entender por esa expresión, que la fe puede menguar, pero que puede aumentar. Y le pedimos al Señor que nos ayude para que aumente nuestra fe, porque a la misma vez crece nuestra madurez, nuestra confianza en el Señor, nuestra mirada espiritual, nuestra vista espiritual, el enfoque nuestro se va calibrando y vemos las cosas con mayor claridad. Maravilloso es nuestro Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Él está al acecho y tenemos que mantenernos firmes para no caer, para no desmayar. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ves que hay un ámbito espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos, pero es evidente y la Escritura lo dice. Y nosotros creemos y andamos por fe y no por vista. Si el Señor lo dice, tenemos que creer que así es, que esta guerra es muy seria y va a atacar, el enemigo va a tratar de atacarte a ti y a mí. Va a tratar de atacar a tu iglesia y la mía, a tu pastor y al nuestro. Así es esto. Y tenemos que proteger porque muchas denominaciones e iglesias cristianas están cayendo porque se están descuidando. Y el enemigo es quien realmente se está metiendo y está guiando esas doctrinas y esas operaciones, esa tergiversación desde adentro.
¿Y qué pasa? Que cuando uno está muy metido en el bosque no ve los árboles, dice la frase. Pero no se están dando cuenta que está sucediendo algo dentro de sus congregaciones y alguien tiene que levantar la mano y decir, no, tengamos cuidado, vamos a mantenernos alerta, velando, estando sobrios y siendo los soldados que el Señor quiere que seamos. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues está hablando de un ámbito espiritual. Por tanto, y volvemos con esa palabra, significa todo lo que acabamos de leer, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. El versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice toda, es un absoluto. No es algunas piezas hoy, otras mañana, no. El casco me molesta, es que el escudo es incómodo. No podemos dar ese lujo de dejar ninguna pieza fuera. Estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, como mencionó. Aquellos que llevan el Evangelio, son hermosos los pies, ¿verdad? Ahora, el versículo 16, donde queríamos llegar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tener la armadura, orar, tener la espada, que es la única pieza ofensiva que hay en toda la armadura. Pero cuando habla del escudo, dice el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Hacia dónde vienen esos dardos de fuego? No los considere que son literales. Pablo está usando una ilustración de que el escudo que usaban los romanos estaba diseñado de una manera que si le disparaban con lanzas o con flechas que tuvieran fuego, poder apagarla o que no le llegara, porque si le llega a su cabeza o a su cuerpo, pues es un ataque mortal. Pero espiritualmente hablando, el enemigo va a atacar ¿con qué? Con argumentos, con dudas, con ¿qué fue lo que hizo en el Edén? Con que Dios os dijo, no, ustedes no van a morir. Y viene con mentiras atacando. Esos son dardos de fuego. Pero si tenemos la fe bien puesta, la fe puesta en el Señor, y sirve como un escudo. Mira cómo dice, el escudo. La ilustración es bastante clara y sencilla. Aquí no hay que explicar tanto. Es pura lógica bíblica, cristocéntrica. Usted no tiene el escudo, usted está expuesto a que venga cualquier cosa hacia su ser. En este caso, cualquier viento de doctrina, cualquier idea errónea, cualquier mentira mezclada con algo de verdad. Y cuando usted viene a darse cuenta, le pasa como a Demas, que Pablo menciona, que se fue y siguió al mundo. Y hay enemigos de la cruz, como Pablo habló, la Escritura habla de los lobos, rapaces. Los fariseos eran sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, pero por dentro estaban muertos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer, porque la guerra arrecia, cada vez está más fuerte, pero nosotros sabemos y entendemos porque tenemos una fe y una esperanza en que el Señor, que ha prometido cosas, todo se va a cumplir, se va a ejecutar a su debido tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos de Dios una casa, un edificio no hecho de manos, una casa eterna en los cielos. Tenemos una reunión en las nubes, en el aire. Tenemos ciudadanía celestial. Un día podemos estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor, y tantas cosas que nosotros damos por fe, que son ciertas y que se van a cumplir. ¿Por qué lo creemos? Porque le tenemos fe al Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Y para terminar, vamos a ver si me acuerdo bien dónde está, pero creo que es en Corintios, el capítulo 1. Vamos a ver. Y vamos poco a poco buscando por aquí dónde es que está.
donde habla de, muy bien, gracias Señor, porque pensé que era el capítulo 1, pero es el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y estamos hablando de que el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe, el fundamento, la base. Un edificio se puede levantar siempre y cuando se haga una buena base, un buen fundamento, para resistir el plan de lo que se va a construir sobre él. El fundamento de nuestra vida y nuestra fe es el Señor Jesucristo. Pues veremos cómo se construye sobre ese fundamento y vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 3, dice el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, trabajamos junto a Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento que Pablo puso? El evangelio de la gracia que él recibió de Cristo, glorificado como él menciona en Gálatas, el capítulo 1, y tanto enfatizamos en estos estudios. No se puede hablar cualquier cosa, hay que trazar la escritura correctamente para llevar el mensaje correspondiente a esta dispensación que estamos, la dispensación de la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es parte de lo que Pablo menciona, las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, está poniendo una responsabilidad de la vida espiritual en ti y en mí. Que seamos muy cuidadosos, que seamos muy responsables. Dice, y ya me movió la página de sitio, ahora brinqué yo para donde no estaba, gracias. El versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y entonces si leemos más abajo, explica por qué el fundamento y cómo se construye sobre ese fundamento que es nuestro Señor. El fundamento en nuestras vidas, y es el fundamento de la iglesia, cuerpo de Cristo, tiene que estar ahí bien puesto, porque se trata todo sobre Jesucristo, el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador, a quien vamos en un encuentro inevitable. Gracias, Señor. Ya planificado de parte de Dios, nos vamos a encontrar con Él. Cada segundo que pasa, cada minuto, hora, día, semana, mes y año que pasa, se va acercando un poquito más ese momento maravilloso. Algunos se nos han adelantado y ya están con el Señor porque fallecieron. Nosotros estamos a la expectativa de la reunión en el aire. ¿Por qué? Porque se avecina también la tribulación. El peor de los tiempos, el que Jesús le habló a los apóstoles en Mateo 24 y 25, Lucas 21, en Apocalipsis y tantas otras porciones bíblicas que hablan de ese tiempo tan terrible que se avecina. Pero en lo que ese día llega, es importante la fe. Estar fortalecidos, tener el escudo de la fe bien puesto, tener un fundamento y alimentar esa fe todos los días, esa confianza, que no mengue, porque son muchas las cosas que pueden debilitar nuestra fe. Son muchas las personas que uno conoce que estaban corriendo bien, se desviaron, ya no están activos en la fe, algo pasó, algo los frustró, se descuidaron. Lo que haya sucedido, lo que están viviendo en este momento da evidencia de que se movieron de donde se tenían que haber quedado, que es en la fe y confianza y en el andar en el Espíritu y andar en el Señor como embajadores, como hijos de Dios. Pero todavía pueden regresar. No serían los primeros que se enfrían, pero después regresan. El Señor está ahí. ¿Dónde lo dejaron? Ahí mismo donde está. El Señor no se ha movido. Ellos son los que se han movido. Sus mentes se han movido a otras cosas. Sus vidas tienen otros intereses. Este río, el río Jacaguas, en el rato que yo llevo aquí han pasado cientos y cientos y cientos de galones hasta que desembocan. Es difícil detenerlo, a menos que se ponga un bloqueo. Inclusive aunque pongan una represa, la represa tiene que ceder a la presión del agua. La voluntad de Dios y su profecía, lo que el Señor nos ha adelantado a través de su escritura, eso no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Cuando empiece y se desate todo lo que falta de cumplirse, ni siquiera Dios mismo lo va a detener, porque Él va a cumplir su palabra. Él no se va a fallar a sí mismo. Por aquí, en el rato que yo llevo, han pasado no sé ni cuántos vehículos. Estoy casi seguro que la mayoría de la gente que ha pasado por ahí
tal vez no son creyentes, no son salvos y andan con sus vidas para arriba y para abajo sin saber, y que Dios los cuide y los bendiga. Si hoy es su último día sobre la faz de la tierra y no se han reconciliado con Dios, así es esto, así de serio. Yo te agradezco tu tiempo, tus oraciones. Hasta aquí este tema de la fe. Hay muchos versículos más si buscas en los evangelios. Dice la Escritura, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado, pero siempre está el elemento de la fe. Si no se cree en el Señor, no hay nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creerle que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, y la fe es certeza y convicción en el Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. En el próximo episodio vendremos con otro nuevo tema. En el nombre del Señor, que el Señor sea glorificado siempre en tu vida y en la mía, y sigamos creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Mantente en la fe. Vamos a mantenernos firmes en la fe. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.